Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí Evo Rey y les doy la bienvenida a mi podcast que chilerísimo. Dentro vídeo. Bueno, este es el episodio número 2 de este podcast que inicié hace una semana. Y este es un episodio muy especial. Y hoy quiero abrirme de una manera muy personal, porque este episodio va a contar mi historia, ya que creo que nada más es lo justo dar mi historia antes de pedirle a los demás que den la suya. Así que esto es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La temática y la estructura de este episodio va a ser muy igual a la de restos de episodios que vamos a tener acá en este podcast, donde voy a ir entrevistando a familiares y a algunos personajes que tienen mucha influencia o incluso amigos míos, pero esta es la estructura, cómo va a ir. Vamos a tener diferentes segmentos que van a hablar sobre la infancia. También vamos a hablar de su adolescencia. Y después de eso vamos a hablar de su momento actual y de su futuro. Si hay otros segmentos, van a ser como dentro de estos segmentos principales. Entonces tenemos la infancia, la adolescencia o el presente en la mayoría de los casos, y después el futuro. Así que vamos a empezar primero por el inicio, mi infancia. Yo nací en Guatemala, la capital de Guatemala, y en mi momento en Guatemala, que fueron mis primeros 14 años de vida que viví allá, viví en la zona 3, viví en Misco y viví en Villanueva, pues diferentes partes de la capital. También mi otra casa que considero también es Xela, Quetzaltenango. No viví ahí concretamente, pero pasé mucho tiempo con mis familiares de parte de mi madre allá en Quetzaltenango. Así que también creo que es parte de mi casa. Y pues las mejores fiestas y mejores bodas. Me divertía un montón porque eran mucha más gente, mucha más bulla o ruido, y también tenía muchos más primos con quienes jugar. Entonces empezamos con la infancia. Mi niñez fue muy feliz, no me quejo de absolutamente nada. Creo que uno de los recuerdos más antiguos que preservo hasta hoy es salir a jugar fútbol a la calle. Justo después de la escuela, eso era lo único que quería hacer. Le pedía permiso a mi mamá y salía a jugar a la calle. Llamaba a mis amigos, a veces teníamos que silbar, a veces tenía que ir a tocar puertas, preguntarle a sus padres si podían salir a jugar. Y cuando se armaba pues el grupo para jugar, nosotros jugábamos con pelotas de plástico. A veces no teníamos, entonces teníamos que ir a comprar a la tiendita, que en Guatemala tenemos un montón de tienditas así donde venden pues risitos o bueno, lo que le dicen las papitas, las sabritas, donde venden como cosas pequeñas, cosas para picar el diente, dirías. Las pelotas costaban como un quetzal, a veces un quetzal 25 o menos, dependiendo qué tan grande era la pelota. Pero esas pelotas de plástico, aunque siempre se nos iban por encima de las casas o siempre se nos ponchaban, era como el juguete que más me dio felicidad. Una pelota de plástico. Y también en la escuela jugaba tazos. Tazos son como pedazos de plástico que tienen como cromos o imágenes de series muy populares. Había de Dragon Ball, Plantas vs Zombies,
también hubo de los Avengers, y esos tazos venían a veces en los risitos, entonces uno compraba sus chucherías, sus risitos, por nada más por el tazo. Entonces venía el tazo, lo veías y a veces te salían tazos normales con personajes normales, pero a veces te salían tazos con cromo y esos eran los más valiosos. Entonces yo me ponía, creo, con mis amigos. No sé cómo se llama el juego, pero tenías que colocar como un tipo de apuesta principal. Entonces tenías como 30 tazos normales, colocabas 5 y el otro chavo tenía que colocar 5 normales, o ya sea pues un equivalente en cromos, digamos. Tal vez yo tengo 5 tazos normales y él ponía o ella ponía un tazo de cromo o especial. Y así jugamos, era como pongo mi apuesta y tú tienes que igualar la apuesta. Entonces jugábamos de dos formas. A veces teníamos un tazo en la mano y le tenías que pegar por encima, y los que se dieran vuelta, esos fueron los que tú te ganabas hasta que ya no quedara nada como en la torrecita de tazos que armábamos, en la apuesta que poníamos. O a veces incluso podías como escoger una cantidad de tazos que querías ganar y podías hacer como palanquita. Entonces los que les dieras vuelta, esos ya eran tuyos. Y jugábamos así y nos pasábamos horas. Especialmente cuando pues no habían pelotas en los recreos, o pues era Semana Santa o Cuaresma y no nos dejaban jugar pelotas en el patio, entonces teníamos que jugar tazos. También los trompos, me recuerdo una época donde los trompos eran muy muy populares y habían trompos de todo tipo, trompos de madera, trompos de plástico, trompos con cromos, trompos también con figuras de animales, trompos también que eran modificados. Entonces era toda una, de cierta forma era como todo un mundo. Y no tengo ninguno, pero probablemente también los ponga aquí abajo. Pero eran muy divertido jugar, ver cuál trompo duraba más, pues girando. A veces jugamos también a ver pues qué trompo resistía más, porque a veces jugábamos como 5 a la vez, los girábamos y los trompos se chocaban. Justo como el Blade Blade, los trompos son como una versión antigua de lo que fue Blade Blade en estos momentos, que es mucho más popular, pero en vez de tener como ese mecanismo de jalar como de la cadena, pues los girabas, los envolvías con un lazo y los girabas tú mismo con la mano. Entonces a veces no te salía el tiro, a veces sí. Entonces, ese era como todo el punto del juego, a ver quién podía como ser el último que se cayera de todos los que estaban ahí. Y también habían torneos como de freestyle con mis amigos, a ver quién podía hacer más trucos con los trompos, quién podía hacer la vuelta al mundo, el elevador, la escalerita. Entonces era muy completo, ese de los trompos, y eso fue una de las cosas que también me dio mucha felicidad en su momento. Partidos en los recreos, creo que hablaré por muchos que las rivalidades en la escuela entre las secciones, por ejemplo, entre quinto A, quinto B, o sexto B, sexto C, y después estaba como el tercero que no tenía los jugadores para jugar con nosotros dos, pero siempre había un roce entre secciones y siempre jugábamos esos partidos entre secciones. Y fue algo muy especial, creo que eso fue a jugar mejor el fútbol, nada más peloteando con mis amigos, chamusqueando, que nosotros a las retas o a los partidos le decimos chamusca. Fue algo muy, muy especial, muy divertido y también picante, porque muchos de nosotros pues
Antes usábamos uniformes en las escuelas y tenías como pantalones de vestir y zapatos de vestir y también tus camisas como de vestir blancas. Entonces a veces pues cuando era hora del recreo y teníamos partido, usualmente si no era día de física y no estábamos con la ropa de física y estábamos con la ropa de vestir, pues a veces algunos chavos se quitaban la camisa de vestir porque tenían camisetas, y después los pantalones, pues esos tenías que jugar con ellos, y yo me recuerdo que tal vez unos 10 pantalones había como raspado de la rodilla, los había roto completamente, y los zapatos de vestir dejé como 5 sin suela. Pero había que jugar. Si ustedes vivieron esa etapa, pues tenías que jugar, no podías quedarte en la banca, tenías que jugar, tenías que darlo todo para demostrar a la otra sección que andaba en los recreos. Entonces fue también una parte muy, muy especial de mi vida. También las kermeses. Usualmente en las escuelas hacían como fiestas que nosotros le llamamos kermeses, como festivales, que nosotros le llamamos kermeses. Y pues ponían como un montón de puestos en el patio de comida y de juegos, y tú ibas a comprar, era un tipo de salón o un tipo de puesto donde ibas a comprar tus tickets, y cada ticket de cierta forma era un quetzal cada ticket, y tú por ejemplo le dabas 20 quetzales y te daban 20 tickets, y tú ya los podías ir a canjear por lo que quisieras. Que había tostadas, que había chuchitos, que había elotes locos, también juegos de pues boliche, juegos también creo que habían de pescar, los pescaditos o los patitos de hule, o encestar una pelota de básquetbol. También creo que hubo una vez una casa embrujada que creo, si no estoy mal, fue mi sección quien la hizo. No estoy seguro. Pero la cuestión es que las kermeses era una de las cosas que más esperaba yo. Me la pasaba increíble. Iba a comprar los tickets y me iba a comer lo que quisiera, o incluso a jugar lo que quisiera. Siempre dejaban como un espacio chiquitito donde los chavos se ponían a jugar pelota, entonces yo también me podía jugar pelota. Y después de esa parte inicial, porque esa es la parte inicial de la kermés, siempre había como un patio libre donde ponían música y bailabas. A mí me gusta mucho bailar. Mi especialidad es la bachata, pero también sé mucho bailar un poco urbano. Antes podía hacer breakdance, ahora ya no me dan las rodillas. Y también un poco de salsa, y mucho después empecé a aprender a leña, huepango, zapateado, pero eso fue ya mucho después de que vine a los Estados Unidos. Pero las kermeses fue una experiencia muy bonita que recuerdo hasta ahora. Y por último, una de las otras cosas que me hacía muy feliz en mi infancia era ir a un grupo juvenil de una iglesia. En realidad no era un grupo juvenil de una iglesia. Lo que pasaba era que mis padres iban a un grupo de matrimonios, pero muchos de los matrimonios tenían a sus hijos y no tenían con qué dejarlos. Entonces la temática que hicieron fue que hicieron un grupo, o encargaron a 2 personas que eran ya como mayores, pero todavía no se habían casado, o todavía siguen en su soltería, digamos, que nos vieran a nosotros y que nos enseñaran sobre nuestra religión. Entonces lo que pasó es que nuestros padres iban a su grupo, iban a aprender ellos a su grupo de matrimonios, y nosotros nos íbamos a otro salón donde nuestros líderes nos enseñaban a nosotros de una forma muy creativa y muy activa sobre nuestra religión. Y así es como recuerdo yo empezar mi camino espiritual, así es como lo empecé. Después de cada clase
nos daban de cierta forma un recreo y podíamos hacer lo que queríamos, podíamos ir a jugar, que para poner en contexto, estábamos en una institución privada. Era una institución privada, era una escuela privada que era muy, pero muy grande. Entonces, lo que pasaba es que cuando tienes tanto espacio, el mejor juego para jugar ya son las escondidas o las llevas, que es atrapar o tag. Entonces teníamos un mundo completo para explorar, podíamos jugar en toda la institución y había diferentes niveles, diferentes edificios. Y para ponerlos más en contexto, era en la noche. Entonces jugar las escondidas era incluso mucho más emocionante por ese factor de que era en la noche y no sabías dónde ir a buscar o tenías un montón de opciones para ir a esconderte. Creo que así es como empecé mi camino espiritual, en lo que le agradezco a esos líderes que dieron su tiempo para enseñarnos a nosotros los niños sobre que nuestra religión es mucho más que, de cierta forma, que un requerimiento, que una responsabilidad. Va más allá de eso. Es, de cierta forma, una amistad, una relación con Dios y no tanto como una responsabilidad, ya sea con tus padres o ya sea con la institución que es la iglesia. Entonces le agradezco mucho a esos líderes. Creo que ese fue uno de mis últimos recuerdos. Así que de pequeño yo tenía sueños, al igual que muchos de nosotros. Mi sueño creo que más grande era ser futbolista profesional. Me recuerdo que atendía academias, jugaba en la escuela todo lo que podía y en la calle fue donde aprendí también a jugar más al fútbol. Y después tuve la oportunidad de ser aceptado en las inferiores de los Rojos del Municipal, que también es un equipo de primera división guatemalteca que está ahí en la capital. Y también pude entrar al equipo nacional cuando tenía 10 años. Era una academia, todavía no, una academia que iba a jugar a Estados Unidos o a diferentes departamentos, equipos. Creo que nada más fue un partido antes de que cerraran esa academia por razones externas a la Federación de Fútbol y no pude seguir ese camino. Y lo intenté en las academias que estaba, las inferiores del Municipal, pero de cierta forma perdí un poco como las ganas de jugar porque yo estaba acostumbrado a jugar con niños de mi edad y una vez que me habían puesto con niños más grandes, de cierta forma no me ponían a jugar a veces, o incluso cuando jugaba ni siquiera tocaba el balón porque los niños más grandes tenían mucho más toque, mucha más técnica, mucha más velocidad que yo. Entonces nada más tenía que pues estar ahí básicamente parado sin disfrutar de lo que yo amo, porque yo amo el fútbol, es una pasión que tengo y no lo podía hacer en ese entonces decidí como dejarlo en un momento. Y eso fue como mi sueño. Después hablo del fútbol como un sueño natural. Después mis padres de cierta forma me introdujeron a otro sueño, que era ser un poco como ellos, porque mis padres siempre fueron emprendedores. Tuvieron un pequeño negocio de vender carros en Guatemala. Después lo tuvieron que dejar por razones personales. Después se vinieron a los Estados Unidos y empezaron otra vez el negocio de vender carros después de un tiempo de estar acá, y ahora lo dejaron porque están en otro negocio, pero siempre han estado involucrados en negocios, siempre viendo cuál es la siguiente oportunidad de emprender.
Pero ese sueño, después del fútbol, ese sueño me lo introdujeron mis padres con sus acciones y también con muchas conversaciones que tuvimos en su momento, donde yo quería también ser un emprendedor, quería poner mi propio negocio y tuve muchas iniciativas. Por diferentes razones no pude concretar. Primero creo que tenía tal vez unos 8 o 7 años cuando empecé a vender dibujos de marcadores. Me acuerdo que por alguna razón me gustaba mucho el tigre del Zucaritas. Acá se le llama Frosted Flakes, pero me gustaba mucho. Y había un dibujo que era de una garra, como de una pata de un tigre. Y me parecía muy chilena, me parecía muy cool. Y dije, si a mí me parece cool, de repente a la otra gente le parecería cool. Entonces, personal, dibujé o tracé la patita del tigre y la pinté con marcadores de una manera que se viera vistosa. Entonces la ponía, ya sea la pegaba en mis cuadernos cuando los forraba y se las enseñaba a mis amigos y les decía, mira lo que yo tengo. Y a ellos les gustó, entonces dije, si quieres te hago una y me la pagas a un quetzal o algo así, los vendía. Entonces tuve como unos 10 pedidos y yo va de hacerlo con los marcadores. Hice 10 quetzales vendiendo puros dibujos de patitas de tigre pintadas a marcador. Voy a ver si puedo poner una foto aquí de la patita que estoy hablando, de la pata de tigre. Pero en ese momento no sabía que lo que estaba haciendo era emprender, sino yo pensé que lo que yo estaba haciendo era pues juntando dinero para, no sé, comprarme chucherías o comprarme una pelota de plástico para jugar. Pero ese fue mi primer negocio. Después, unos años después, ya creo que estaba en mi sexto año de escuela y se pusieron muy populares los spinners, los fidget spinners, que también les dejo foto aquí abajo. Y esos spinners tenían muchos diseños, tenían cromos, era casi igual a los en su momento, que tenía muchas modificaciones y era un mundo completo. Entonces, quien tuviera el spinner más chilero era la persona más cool de la escuela. Y me puse a pensar, de repente yo también puedo vender spinners. Entonces, un día le di la idea a mi papá y le dije, mira papá, esto es muy popular en mi escuela, ¿será que no lo podría vender yo? Y me dijo, puede ser. Entonces le preguntó a un amigo que estaba también involucrado en vender spinners, y le preguntó que si podía darnos un contacto, y nos dio un contacto de una persona donde pues nos vendió los spinners como a 25 quetzales, 35 creo yo, y la gente pues los compraba por 60 quetzales. Entonces haz de las cuentas y era como 35 25 quetzales de ganancia. Entonces yo compré creo que 6 que tenían como luces cuando los girabas. Y yo pues traje uno para exhibirlo y alguien me lo compró ese mismo día. Y nada más creo que le di un descuento de 10 quetzales para que cada persona que le preguntara sobre ese spinner y de dónde lo había comprado, pues se la mandara a mí. De cierta forma como creando mi propio marketing a través de un cliente. Entonces, después de ese cliente me llegaron como 3 pedidos más ese mismo día y vendí casi todos. Vendí creo que a la semana, creo que había vendido absolutamente todos y pues tuve una ganancia muy muy buena. Pero después creo que por alguna razón
fue muy pasajero lo de los spinners. Creo que duró tal vez medio año a un año, tal vez lo que duró la popularidad de los spinners. Y creo que yo los estaba vendiendo como en esa etapa final. Justo que pues el chavo creo que ya había vendido toda su tienda o toda esa parte de su tienda, entonces ya no me podía dar más spinners porque ya los había vendido todos. Y así pues así murió. Pero desde entonces me dio esa mentalidad de buscar oportunidades, de buscar qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente cree que es muy pero muy cool y qué es lo que la gente quiere, y después mirar esa como una oportunidad, mirar como los gustos y los deseos de mis compañeros como una oportunidad para de cierta forma emprender un negocio. Pues sí, ese fue como mi sueño que fue introducido a la poca edad por mis padres. Así que ese fue como mi inicio de ser un emprendedor, y más adelante les voy a dar cómo está yendo esa parte de mi vida del emprendimiento. Para seguir con la niñez, les voy a contar un poco de las anécdotas que más extraño de cuando era niño, especialmente cuando estaba en Guatemala, porque toda mi niñez fue en Guatemala. La Semana Santa es una de las memorias que se ha quedado más viva en mi vida, en mi memoria, en mi corazón. Para los que no saben, la Semana Santa en Guatemala es muy, muy especial. Y les recomiendo que si ustedes pueden ir, ya sea por razones espirituales o incluso por razones de vivir algo distinto, por curiosidad, les recomiendo ir mucho a Guatemala cuando es Semana Santa, especialmente a la capital, porque hay algo que son en la Semana Santa, que son las procesiones. Estas procesiones son largas caminatas que salen desde las, creo que son 12 del, sí, creo que son como, salen desde las 12 a mediodía, recorren un trayecto muy largo para lo que es la procesión, que ahorita lo voy a explicar, y regresan a las iglesias de donde salieron a eso de las 3 de la mañana. Entonces, si haces cuentas, son como 15 horas de recorrido lo que hacen las procesiones. Pero ¿por qué son tan diferentes? Bueno, estas procesiones son masivas, y no solo hablo de la gente que atiende estas procesiones, sino también de la estructura que es el protagonista de esta procesión. Creo que sin lugar a dudas Guatemala tiene el Guinness Record de la procesión con la estructura más pesada y más grande de todo el mundo, porque creo que por cada estructura de madera, creo que son como de 100 a 200 personas que cargan esta estructura. Primero está la madera, que tiene dos lados para cargar, y también tiene incluso tiene dos vigas adentro, justo abajo de la procesión, que también les voy a poner una foto aquí. Tiene dos vigas justo abajo de la procesión, donde también, entonces son 4 filas, a veces, o 3, o muy rara vez 2, dependiendo de cuánto pesa y qué tan larga es la procesión, donde van 100, 200, 300, 400 personas cargando. Y toda la madera, que es la base, está tallada a mano, y después lo que está encima de la procesión es una referencia a uno de los momentos que pasó Jesús, ya sea su camino al Calvario
o ya sea cuando ya fue sepultado. Creo que esas son las primeras. Estas procesiones de cierta forma intentan hacer un recordatorio de el camino de Jesús a la cruz cuando fue sepultado. A veces también justo cuando estaba llegando a Jerusalén en su burro, y ese sería el Domingo de Palmas. Y a veces también está el de Domingo de Resurrección, cuando resucitó. Pero los más especiales y las procesiones más grandes son cuando fue crucificado, hacia el Calvario, y después cuando fue sepultado. Y son dos diferentes procesiones. Una que es completamente de Jesús, y después está la siguiente, que es de María, que en la mayoría de esas es María con una daga directamente a su corazón. Entonces la procesión de Jesús es cargada por los hombres y la procesión de María es cargada por las mujeres. Usualmente tienen la misma cantidad de personas cargando cada procesión, así que es algo muy especial. Yo tengo el deseo de volver a Guatemala para poder cargar una de esas procesiones, así que vamos a ver si algún día se puede. También algo que extraño mucho son los puestos de comida tradicional para la Cuaresma. Usualmente se comían pupusas, había pescado, a veces comíamos granizadas, que era una delicia en ese entonces. Y también hay algo muy especial en esta Semana Santa, que son las alfombras. Entonces usualmente usamos aserrín y diferentes polvos para hacer alfombras con diseños muy hermosos, que también las voy a dejar por acá abajo para que puedan ver algunas de las alfombras que hacen. Y en esas alfombras pasa la procesión y nada más te quedas viendo esas alfombras tan bello. Hace homenaje a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que Dios hizo por nosotros. Y es algo que pues te impacta y no lo puedes olvidar. Y lo que lo hacía mucho más especial era estar con toda la familia. Me recuerdo que nos juntábamos en una casa, en la casa que estuviera más cerca de la procesión que quisiéramos ir. Y íbamos caminando, como 30 minutos caminando, para llegar a ver la primera procesión, y después de ahí teníamos que ver los recorridos en papel, porque como había mucha gente y era antes, el internet no era tan rápido y los mapas no cargaban de muy buena manera. Entonces tenías que ver los papeles, tenías que ver las calles donde iba a ir la procesión y tenías que ver el punto exacto donde la querías interceptar. Y nos pasábamos todo el día y toda la noche afuera. Salíamos como desde las 11 de la mañana y volvíamos usualmente como a las 3 de la mañana a la casa. Pero se sentía muy poco tiempo porque estabas con tu familia, estabas con tus primos. Y era un momento muy especial cuando pasaba la procesión y veías esa imagen y te quedabas impactado. Te quedabas sin palabras para describir lo que estabas viendo. Y después mirabas a la cara de las personas que estaban cargando esa procesión y solo puedes ver como su dolor, puedes ver como un tipo de arrepentimiento de todo lo que habían hecho ellos, que es en realidad todo lo que habíamos hecho nosotros y lo que estamos haciendo aún, que fue la primera razón por la que Dios tuvo que enviar a su Hijo, para salvarnos a todos de nuestros pecados, de nuestras faltas. Y el estar ahí nada más viéndolo y
de lo que me cuentan muchos que también cargaron esas procesiones, de estar ahí cargando, incluso aunque te estuviera partiendo el hombro de lo pesada que era la procesión, no se comparaba al dolor que Jesús estaba sintiendo físicamente, emocionalmente e incluso espiritualmente en su camino hacia la cruz. Pero es un dolor que nos ayudaba a arrepentirnos de lo que habíamos hecho, y de cierta forma como transformaba nuestras vidas y le daba un giro a nuestras vidas, a lo que pensamos, de lo que hacemos. Y pues era algo muy especial de ver, y si tengo la oportunidad, con gusto volvería a Guatemala para poder cargar una de esas procesiones. Ese es uno de mis deseos, de mis objetivos en esta vida, poder volver a Guatemala para cargar una procesión, vivir la Semana Santa en la capital, y también ir a visitar varios lugares, al Señor Negro de Esquipulas, que es un lugar muy especial también, poder ir a la Antigua también. También algo que extraño mucho de niño era las fiestas con mi familia. Creo que mi familia es lo más importante para mí. Son las personas que yo amo. Son las personas por las que estoy haciendo todo esto, por las que quiero mejorar cada día. Quiero ser un mejor hombre. Quiero ser un mejor estudiante, mejor emprendedor, mejor hijo, hermano, sobrino, primo. Un mejor ejemplo especialmente para estas nuevas generaciones. Es por lo que hago todo esto. Y pues uno de los recuerdos que gracias a Dios pude vivir esta pasada Navidad, cuando toda mi familia de Guatemala me pudo venir a visitar, o al menos la mayor parte de mi familia de Guatemala pudo venir a visitarnos a nosotros aquí en los Estados Unidos. Fue muy especial el poder pasar una Navidad con ellos, convivir con mis primos, algunos de ellos que no los conocía en persona. Fue algo muy especial y algo que nunca voy a olvidar. Así que extraño mucho las fiestas de cumpleaños, las carnes asadas con mi familia, porque usualmente hacíamos carne asada o nos reuníamos por cualquier cosa. No tenía que ser algo en concreto, podía ser absolutamente por cualquier razón. Nos reuníamos, la pasábamos bien y ya nos íbamos para la casa, y era algo constante, como de cada fin de semana. Entonces es una de las cosas que más extraño de mi niñez, esas convivencias con la familia. Ahora, para entender el siguiente segmento, quiero que sepa que en este momento yo era feliz sin entender por qué. Como muchos de nosotros éramos felices y no pedíamos mucho para ser felices. Así que yo era feliz sin entender por qué. Y tal vez en este punto no necesitaba entenderlo. Porque la felicidad uno no entiende como niño, pero la tiene en abundancia. Algo que con el tiempo se fue desvaneciendo en mi vida, y voy a explicar por qué en el siguiente segmento. Pero esa fue mi niñez. Ahora vamos a tener un descanso, porque no podemos estar acá, por ejemplo, como los jugadores de fútbol no pueden estar los 90 minutos sin descansar un rato, o no pueden estar los 90 minutos y los tiempos extras sin un descanso. Entonces vamos a hacer una pausa en este momento, pero no una pausa de silencio, sino que vamos a hacer un tipo de pausa, un descanso creativo, donde vamos a hacer preguntas más normales que den espacio para procesar los segmentos en las entrevistas. Entonces tenemos el segmento que van a ser diferentes preguntas que yo les voy a ir haciendo a los que vengan al podcast, y después de cada segmento o entre segmentos vamos a hacer un periodo de descanso donde tengo 25 preguntas listas que están especialmente
personalizadas para ese personaje o para esa persona que va a venir a este podcast, y voy a generar un número random con una herramienta que tengo acá para que de cierta forma les pueda preguntar y ellos puedan contestar de una manera normal, de una manera natural, para que ustedes puedan conocer cómo piensan, cuáles son de cierta forma sus pensamientos más cotidianos, porque no es importante conocer a la gente solo por sus respuestas más serias. A veces tú conoces a la gente mejor cuando ellos están más relajados y cuando ellos responden a preguntas del día a día, o incluso te dejan saber sus preferencias, y de cierta forma ya puedes conocerlas de una manera más natural y consecuentemente las puedes conocer mejor. Así que 25 preguntas, voy a generar un número del 1 al 25 porque son 25 preguntas. Tenemos la pregunta número 20. Ahora, la pregunta número 20 es: ¿qué hábito extraño te da paz mental? ¿Qué hábito extraño te da paz mental? Mi hábito extraño que me da paz mental sería que a veces, cuando termino de ver un partido o termino de ver uno de esos videos editados de jugadores de fútbol, usualmente esa misma música como de editaje, y voy a jugar a los campos, pongo esa música de editaje en mis audífonos, que usualmente es como el funk brasileño o incluso house music, y empiezo a jugar, empiezo a gambetear y me imagino escenarios donde estoy en el minuto 90 y necesito meter un gol. Entonces voy, meto el gol, meto el penal, meto el tiro libre y lo voy a festejar como en los editajes. Creo que ese es el hábito más raro que tengo. La paz mental que totalmente vacía mi mente de cualquier otra cosa que esté en ese momento, que usualmente, probablemente, muchos de los que estén viendo que son futboleros puedan identificarse con esto, el de pues poner cualquier canción de un editaje y después hagan una jugada en sus mentes o se ponen en un escenario donde van a meter el gol ganador en el minuto 90 o en el minuto 90 más y pico, y lo hacen y van a celebrar, y como que de cierta forma crean su propio como prime en su carrera. Entonces creo que eso es lo más raro que tengo. Ahora vamos a ir al segmento número 2, que es mi adolescencia. Que adolescencia yo creo que en realidad tiene que ser como de los 15 a los 18 años para mí, porque creo que me volví adolescente justo cuando vine a los Estados Unidos a los 15 años, por ahí. Entonces, un poquito de agua. Ahora, bueno, como muchos de ustedes saben, vine acá a los Estados Unidos a los 15 años. ¿Y qué pasó? ¿Cómo eso me transformó? Porque lo mencioné en el capítulo pasado, en el episodio pasado. ¿Cómo eso me transformó a mí? Pues bueno, como les dije, tuve que dejar muchos amigos y familia en Guatemala para venir a Estados Unidos. Y pues empecé a ir a la escuela, nada más fui en algo que se llama middle school, que es justo antes de la preparatoria, que es el bachillerato. Entonces octavo grado podría ser como segundo básico en Guatemala, que es que es, creo que, secundaria para México. Entonces
y después ya tenía que ir a la high school, que es ya la preparatoria o el bachillerato. Y cuando fui a esa mitad de año que me faltaba octavo grado antes de entrar a la high school, noté que había un tipo de chavos y chavas diferentes a lo que yo estaba acostumbrado en Guatemala. La mentalidad era muy diferente. En los recreos que teníamos, todos los niños de acá estaban en sus teléfonos a toda hora, incluso en todos lados, incluso hasta en la clase. Y no era la misma mentalidad porque allá en Guatemala eran muy estrictos con eso, no podíamos tener teléfonos, nos los quitaban antes de entrar a clase para que no nos interrumpieran. Entonces teníamos que pues prestar atención a la clase porque no había nada más que hacer, pero acá era un relajo, niños hablando por doquier, haciendo bromas en sus teléfonos, todo menos prestar atención a la clase. Ahora, en estas escuelas de Estados Unidos el bullying era una cosa muy normal, cuando en Guatemala tal vez no era tan normal, era un poco más raro, pero acá era muy normal. Y el maltrato a los demás era normalizado para tratar a tus amigos, ¿sabes? Pero yo siendo niño y siendo pues un estudiante nuevo a mitad de su año, porque el año escolar de Guatemala empieza como de enero a diciembre, o bueno, de enero a octubre, pero el año escolar de Estados Unidos empieza en agosto y termina en mayo. Entonces cuando yo vine para Navidad del 2019, que me acuerdo, pues nada más tenía medio año del octavo grado y ya directo para la preparatoria. Entonces, siendo un nuevo estudiante, lo único que quería era encajar. Pero ese fue el primer gran error de mi vida. Justo después del medio año que estudié el octavo año, yo me volví de cierta forma un niño más rebelde. Creo que me volví un niño que juzgaba más a la gente por cómo se veía, por qué es lo que llevaba puesto, por cómo hablaba, porque así me trataban muchos de los que llamaba amigos en ese entonces. Que justo después de ese octavo año entré al segundo, después de el octavo año y el verano junto antes de high school, que sería el bachillerato, como les dije, acá fue una gran decisión al tipo de escuela que iba a atender, porque tenía dos opciones: podía atender una high school normal o un programa diferente, que era un programa donde podías hacer el bachillerato y también podías sacar un tipo de certificado o un grado de asociados, que le llaman associate's degree acá, donde haces como todas tus clases, como las que no necesitas para la universidad, las haces todas para quitarte esos requisitos después en la universidad. Pero la cuestión es que la high school normal sí tenía ayuda bilingüe a los que no podían hablar inglés, que yo en ese momento no podía hablar inglés. Y después la otra escuela no. Entonces en la otra escuela me iba a tocar trabajar como 4 veces más, el doble primero, porque iba a tener clases normales de high school y clases de universidad, de nivel universitario, y después doblar eso otra vez porque tenía que pasar el doble de tiempo con las tareas, traduciéndolas del inglés al español para entenderlas, escribirlas en español y después de español en inglés para poder entregarlas. Entonces era un gran esfuerzo que tuve que hacerlos el primer año, que fue justo antes de la pandemia, y después la pandemia fue... voy a hablar de eso un poco adelante. Entonces
tenía esas dos opciones, pero yo sabía que muchos de los chavos que llamaba amigos iban a ir a esa escuela normal. Entonces, esta fue mi primer batalla interna, donde o iba con mis amigos o iba por una oportunidad muy atractiva, pero que me iba a costar un montón. Entonces decidí dejar a mis amigos a un lado, dejar esa mentalidad, y decidí ir a la high school que ofrecía ese programa universitario. Entonces el primer año lo pasé bien. Primer semestre, que acá le llaman semestres a la mitad de año, el primer semestre todo muy bien, estaba haciendo muy buenos amigos. Costó las primeras 3 semanas porque no sabía hablar inglés, pero después de esas 3 semanas conocí a gente que también hablaba español, que era bilingüe, y ellos me ayudaron un montón. De cierta forma acelerar mi proceso de aprender inglés, entonces le agradezco mucho a esos amigos. Pero el segundo semestre ya tenía que escoger una carrera, ya sea un certificado o esa opción de pues tomar clases generales universitarias para no tenerlas que tomar después. Pero lo que influenció mucho esta decisión, y lo que ahora siento que fue una lección muy grande en ese momento, era que un certificado que era de ciberseguridad pagaba muy pero que muy bien cuando ibas a buscar trabajo o empleo. Pero lo malo con eso era que yo no estaba apasionado o no tenía mucho interés por la ciberseguridad. Entonces decidí ese certificado nada más por lo que podía pagar. Y fue una de las lecciones más grandes cuando descubrí que si persigues el dinero te vas a quemar. Sí o sí te vas a quemar, y vas a, de cierta forma, a odiarte a ti mismo, vas a empezar a frustrarte todos los días y vas a estar estresado al punto en el que ya no puedas más, porque a mí me pasó. Entonces duré ahí como medio año y después me quise cambiar. Dije, no, esto no es para mí, fue un error haberlo perseguido nada más por la paga. Entonces lo quité y me cambié a las pues clases generales, que eran clases de inglés, clases de comunicaciones, clases de psicología, clases humanitarias, todo eso, clases de historia. Las agarré nada más porque quería más tiempo para experimentar qué era lo que pues podía ser mi carrera en el futuro. Y sentí que esa fue una gran victoria, en la que me ayudaron mis padres mucho, en la que yo reconocí que no tenía ninguna pasión, ningún interés por la ciberseguridad, aunque pagara lo que pagara, y que en vez de perseguir el dinero, yo tenía que ir a perseguir mi pasión. Después de ese cambio, era mi segundo semestre en el noveno grado, y la pandemia pegó fuerte, justo en la primavera del 2020, me acuerdo todavía. Fue muy duro para todos esa pandemia. Gracias a Dios no afectó mucho a mi familia, no me afectó mucho a mí. Bueno, aunque muchas veces sí me enfermé muy gravemente, pero no me pasó mucho a mí. Pero siento que ese momento de soledad me ayudó mucho a reflexionar en cómo tomar decisiones y cómo quería vivir mi vida y lo que quería hacer con mi vida, mis metas, mis objetivos. Me ayudó a reestructurar mi mentalidad. Así que ese fue un tiempo que creo que usé de muy buena manera. Y justo después, cuando volvimos de la pandemia y todo eso,
decidí que quería intentar conseguir otra vez ese sueño. Pero lo que eso me pedía a mí era que yo me saliera de mi zona de confort, porque mi escuela no ofrecía nada de deportes. Y para poder hacer deportes yo tenía que ir a otra escuela, preguntar a ellos si yo podía ser parte del equipo. Y después de ahí ellos me iban a decir si sí o no podía ser parte de ese equipo. Entonces fui a la escuela que estaba más cerca de mi casa, les llamé, hablé con el coach y fue uno de los momentos donde más nervios tuve, porque era como solamente yo. Mi mamá me dijo que si en realidad quería ir a jugar fútbol con otra escuela, que yo lo tenía que hacer por mi cuenta, no porque ella no me quería ayudar, sino que ella quería que también me empezara a responsabilidad y aprender a tomar acciones yo mismo por lo que quería, por lo que me apasionaba. Entonces llamé al coach, fui a visitarlo, fui a la práctica, no me sentía para nada en el lugar correcto, pero quería jugar. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a dejar absolutamente todo este estrés, todos estos nervios, lo voy a dejar a un lado y me voy a enfocar en nada más jugar porque me divierte. Voy a hacer eso. Y no te miento que justo en el primer partido que tuvimos fui titular, porque yo juego de defensa central. Fui titular y creo que fue uno de los mejores partidos que hicimos. Ganamos, creo que fue un 6-0. Entonces el equipo era muy sólido y en la defensa me sentía pero que muy bien. Y desde ese entonces ya pude empezar a hacer relaciones y amistades con la gente que estaba en ese equipo. Entonces creo que el haberme salido de mi zona de confort había dado sus frutos, tanto que creo que justo al inicio de temporada ya me había nombrado capitán de ese equipo porque me dijeron que yo era alguien que era un líder en el campo, alguien que no dejaba que las emociones nublaran su forma de pensar, nublaran la forma de actuar. Entonces fui capitán en mi 11º año y mi 12º año. Y ese 11º año, mi primer año en el equipo, fuimos el primer equipo de esa escuela en llegar a las eliminatorias estatales, aunque nos eliminaron en el primer round, pero fui capitán del primer equipo de esa escuela que llegó a las eliminatorias estatales. Y pensé que yo podía revivir este sueño para llegar a jugar pues en la universidad, incluso profesionalmente. Y el verano después de mi 11º grado, verano del 2022, unos ojeadores de una universidad que estaba también ahí localmente. Nos llegaron a ver y mi coach en ese entonces me puso a un lado y me dijo: si tú esta temporada juegas muy bien todos los partidos, dice que te van a hacer una oferta. Y era una escuela de primera división de la universidad, que es la división más alta de aquí en Estados Unidos, de las ligas universitarias. Entonces me ilusioné mucho con eso y empecé a trabajar muy duro en cada día para mejorar. Y me volví un mucho mejor defensa y estaba mucho más sólido, ya tenía mucha más técnica, tenía mucha más compostura con el balón y era un mejor líder. Pero
tuve una lesión, creo que poquito antes de la mitad de la temporada, que no me dejó terminar la temporada. Estaba haciendo, creo que la mejor temporada de mi vida, pero me lesioné y eso me dejó fuera el resto de partidos. Y pensé que mis posibilidades de ir a la universidad se habían acabado por siempre. Y eso hubiera sido cierto, pero aún así, con esa lesión y el no poder jugar en ninguna división de fútbol en pues ningún lado, aún pude ser aceptado a la universidad, gracias a Dios. Gracias también a el apoyo y la vivez de mis padres, porque ellos tomaron un montón de decisiones en procesos legales aquí en Estados Unidos que me permitieron poder ir a la universidad, y también le doy muchas gracias a mis consejeras, mis maestros y mi directora, porque ellos creyeron que yo podía llegar a la universidad y podía graduarme de una carrera en una universidad más grande y más prestigiosa, y gracias a su apoyo y a que ellos creyeran en mí, pude aceptar una oferta que me dieron para ir a una universidad aquí en y me siento muy dichoso de poder haber tenido esa oportunidad. Pero esa oportunidad me hizo sentir que estaba en lo más alto y que nada me podía vencer. Tenía la oferta de la universidad, ya me había recuperado de mi lesión en ese verano del 2023, me había graduado de la preparatoria, del bachillerato, había obtenido ese grado de asociados. Mi relación con Dios estaba al máximo, ya había hecho mi confirmación, creo que ese fue el año en donde terminé mi confirmación, entonces me sentía el rey del mundo. Pero cuando me confié, ese fue el primer año de la universidad. Conocí a gente de lo más increíble, me la pasaba muy bien con ellos, gente increíble, como les decía, gente de todas partes del mundo, de todo tipo de culturas, y cuando los conocí a ellos, quería conocer a mucha más gente. Pero entre más grande el círculo de personas que conoces, menor es la calidad de amigos que puedes tener. Entonces, cuando empecé a conocer mucha más gente, quería agradarle a todo el mundo. Quería que cuando me vieran sonrieran y quisieran estar conmigo todo el día. Pero eso tenía un costo, porque la gente que yo quería impresionar, que yo tenía como amigos, ellos querían, o no me obligaron, pero me invitaron a ir a fiestas con ellos, a algunos clubes que están en la universidad. Y en ese punto no sabía mucho sobre todo eso, nunca había ido a ninguna fiesta de ese tipo, o a ningún club, o a ningún bar. Y me dijeron, vente, vamos a checar este club, vamos a bailar, vamos a pasarla bien. Y dije, está bien, creo que puedes tener experiencias de todo tipo, siempre hay una primera vez. Entonces dije, está bien, vamos a las fiestas y vamos a ver qué sale. ¿Qué pasa aquí? Que cuando fui a fiestas con ellos, ellos empezaron a tomar, y por estar en ese ambiente también me dieron la opción de hacerlo, y yo, por querer encajar, lo hice. Esa fue mi primera vez tomando, y no te lo voy a negar, se sintió bien, porque la estábamos pasando bien, estábamos bailando, estábamos bromeando.
Y me hizo sentir tan bien, tan aceptado, que estaba tan emocionado para la siguiente vez que saliéramos de fiesta. Pero eso se volvió un hábito de todas las semanas, con días consecutivos de salir a fiestas, de ir a tomar, de ir a escuchar pues música negativa, que es como la tacho ahora, música negativa, de ir a, pues de cierta forma, de ir a distraerse. Entonces empecé a ir a fiestas, empecé a tomar, y con esos hábitos también empecé a agarrar hábitos de mentir a la gente, de juzgar, de tirar la pereza y de olvidarme de todo lo que mis padres me habían inculcado durante mi vida sobre la responsabilidad, sobre perseguir los objetivos antes de perseguir las distracciones, y sobre mantener mi relación con Dios como prioridad. Entonces cada vez que tenía un problema en la universidad, iba con mis amigos, iba de fiesta, iba a tomar, pero nunca recordaba. Aunque físicamente iba a la iglesia y completaba todas mis tareas espirituales, mi corazón estaba muy lejos de la iglesia en ese momento, muy lejos de tener una relación genuina con Dios. Mi corazón estaba con lo que el mundo me quería ofrecer, que yo ahora lo defino como distracciones y placer. Y llegué a un punto donde pensé que todo estaba perdido, pero Dios me dio una oportunidad de redimirme a través de una invitación muy inesperada de un muy buen amigo y de mi líder, de que tú sabes quién eres, mi líder. Una invitación que en realidad me salvó la vida, porque yo fui a un retiro nada más porque quería de cierta forma aparentar que todo está bien a mis padres. Entonces fui a un retiro para enviarles fotos y pues no preocuparlos de que mi vida de oración en realidad se está poniendo fría. Y fui a ese retiro, no me sentí absolutamente en casa, sentí que no era aceptado ahí, que no era el tipo de gente con el que quería estar, pero hablaba porque pues no podía tener mi teléfono, creo que me lo habían quitado, y tenía que socializar con la gente que estaba ahí. Entonces empecé a socializar y conocí a alguien, a una persona muy buena, pero lo normal, hablé con él, nos pasamos el número de contacto y todo se quedó ahí, no nos hablamos. Y eso fue el primer semestre de mi universidad, no nos hablamos del todo hasta que él, creo que justo antes de Navidad, me mandó un mensaje de la nada, porque ya no había... Hey, te quiero invitar a un grupo de la iglesia que son hispanohablantes, se llama Pescadores. Y yo le dije, no sé. Y como que le di una respuesta muy redundante y no concreta, y me dijo, no, vente, nada más prueba, y si no te gusta la primera vez, te puedes ir. Entonces fui, y en realidad me sentí muy fuera de lugar, hasta que otro de mis líderes, que es tocayo mío, me vino a saludar. Y después vino otro de los líderes que estaban ahí, me vinieron a saludar, se vinieron a presentar, y de cierta forma sentí una calidez que había sentido
cuando era niño, pero que se había perdido. Se sintió muy bien, de cierta forma, poder platicar con ellos de mi fe, aunque cuando ellos se tuvieron que ir porque iban a hacer una actividad en el grupo, no me podía identificar con nadie más, no conocía a nadie y pues nada más los conocía a ellos. Entonces, después llegó mi líder y me preguntó, ¿cómo te pareció? Y le digo, yo creo que está bien. Y así fue como acabó todo. Pero el siguiente semestre dije, vamos a intentarlo esta vez. Si vamos a intentar algo, vamos a intentarlo bien. Entonces fue el siguiente semestre, empecé a conocer más gente, empecé a estar mucho más conectado con la gente de pescadores. Empecé a escuchar testimonios hermosos de cómo Dios había salvado sus vidas. Y después me pregunté a mí mismo, ¿será que yo podría ser como ellos? ¿Será que en realidad yo podría tener una relación así de bonita con Dios? ¿Será que yo podría ser salvado por Dios? Pero eso terminó ahí. Hice muchos amigos en pescadores, pero creo que estar fortaleciendo mis relaciones con la gente de pescadores, pero no con Dios. Entonces llegó el verano del 2024, donde me pude apartar absolutamente de la universidad por completo, de las fiestas y el alcohol, y también de, pues, de cierto modo pude apartarme de ese conflicto espiritual en el que estaba, y una vez más intenté enfocarme en emprender, porque estaba viendo a todos estos chavos en YouTube, en las redes sociales, que estaban manejando un Lamborghini y que decían que pues era este modelo de negocio que les había proporcionado eso. Entonces dije, empecemos a emprender. Y hice una tienda de dropshipping. Para los que no saben qué es dropshipping, es esencialmente que tú haces una tienda online, tú le haces marketing a un producto, y ese producto tú, cuando lo compran en tu tienda online, tú lo tienes que mandar a pedir a China o a cualquier que sea tu manufacturadora. Lo mandas a pedir y ellos lo envían directamente al consumidor, y tú eres nada más quien conecta a esa gente con el manufacturador. Y tú nunca tocaste ese producto, pero hiciste una ganancia de 5 o 10 dólares, algo así. Pero no tenía la mentalidad apropiada, porque primero estaba persiguiendo cosas materiales con ese negocio. Segundo, estaba intentando vender algo que no me apasionaba absolutamente nada. Entonces estaba intentando construir una marca sin alma. Y tercero, no tenía disciplina para ser consistente en eso. Entonces hice todos los pasos, invertí en lanzar mi primera tienda, lo hice, pero no se sentía bien, y empecé a dudar de mí mismo y de que podía, pues, hacer algo grande con la marca de esta tienda. Entonces abandoné el proyecto y busqué otras opciones. Y acá es donde viene el segundo año, que seguimos con los mismos hábitos de ir a fiestas, tomar, relajarme, divertirme. Pero empecé a notar la gente en el club. Vi en los ojos de la gente, de los chavos y chavas que estaban ahí, que tenían mi edad, sus expresiones faciales y movimientos. Especialmente, vi a un chavo que estaba probablemente ya tomado. Lo vi directamente a los ojos mientras él estaba mirando a una chica que estaba bailando. Y lo recuerdo
pero que muy presente. Lo tengo muy presente, como yo en sus ojos, lo único que podía ver es destrucción. De cierta forma, mucha de la gente que estaba ahí, habían perdido algo en ellos, en sus corazones, en sus almas, que probablemente tenían de niños, pero que poco a poco fueron perdiendo. Que era ese deseo de tener sin control, en vez de un deseo genuino de ser feliz, de tener felicidad. Y me di cuenta que estaba en ese mismo camino de convertirme igual que ellos, de cierta manera. Entonces ese fue el punto, uno de los puntos en los que me di cuenta que tenía que dejar las fiestas, el alcohol, de forma inmediata. Y lo hice. ¿Y qué pasó? Todos mis amigos me vieron como alguien raro, me empezaron a juzgar y ya ni se querían juntar o ya no querían hablar conmigo porque ya no iba a fiestas con ellos o no hacía lo que ellos querían hacer. Entonces, de cierta forma, de todas las conversaciones que tenían, pues me tachaban. Me sentí rechazado porque quería cambiar cómo estaba viviendo en ese momento. Pero cada mirada y conversación, veía sus miradas como me tachaban como alguien que no podía ser nunca amigo de ellos. Y poco a poco se fueron apartando, sin importar cómo me sentía en ese momento yo. Y justo después de eso, dije que lo volvería a intentar. Volvería a intentar ser aceptado con ellos, y ese fue otro error. Intentaba llenar vacíos con ruido, con risas, con todo ese silencio del no ser aceptado, del ser ignorado, rechazado, amigos, a los que llamaban en ese momento amigos. Y lo intenté todo menos lo que realmente me iba a sanar. Entonces ahora vamos a ir al siguiente segmento, pero ahora vamos a vamos a tener un descanso, porque esto también es muy emocional para mí, el revivir toda esta historia. Así que necesito tomar mi mente y dejarla de cierta forma descansar un poco. Entonces vamos a hacer otra pregunta, así que tenemos la pregunta número 12 y vamos a ver cuál es esta pregunta. ¿Qué estilo de zapato describe tu infancia? Creo que sin lugar a dudas el tipo de zapato que describe mi infancia es zapatos de fútbol, pero los zapatos con suela lisa. Yo me acuerdo que cada cumpleaños es lo único que quería los zapatos de Messi, que yo soy muy del Barça por si no lo han notado. Quería zapatos de Messi nada más, y eso era todo lo que pedía, todo lo que quería, todo lo que anhelaba en ese entonces como pequeño. Quería Messi, 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 Messi. Entonces yo le pedía zapatos de fútbol, pero con suela lisa, para yo poderlos utilizar, ¿sabes? Utilizarlos en todo lugar y de cierta forma verme popular, porque creo que eso era lo más chilero que podías tener en ese momento, eran tus zapatos de fútbol, y los usaba en todos lugares. Entonces creo que eso definiría un poco mi infancia, los zapatos de fútbol con suela lisa.
ahora llegamos al siguiente segmento, donde les voy a explicar el momento en el que toqué fondo, que fue en una fiesta, que fue la primera vez que me puse inconsciente de tanto que había bebido. Me puse inconsciente que hasta que me tuvieron que llevar de vuelta a mi apartamento donde estaba yo. Y al día siguiente no podía recordar nada de lo que había hecho en esa fiesta, pero la gente sí recordaba. Y entre broma y sarcasmo, todos me hicieron sentir como un bufón en el circo. Y eso, entonces yo era como un nuevo meme del grupo. Me mandaban fotos de cómo estaba esa noche, fotos de yo pues intentando tomar agua o de yo tirado en el suelo. Entonces era el meme del grupo. Y fue un día como cualquiera, donde uno de mis líderes, porque sí atendí una pesca, porque ya había tocado fondo, como les digo, y estaba desesperado por querer cambiar. Entonces mis líderes me invitaron a un grupo, y ese grupo se llamaba Exodus Men. Ahora, este punto fue el que cambió mi vida, porque había ido a un retiro, uno de los retiros más hermosos que había vivido, donde pude sentir otra vez la presencia de Dios en mi vida. Y aunque ya había sanado parcialmente, ya me habían sanado en ese retiro, no sabía qué acciones tomar en mi día a día para seguir con ese proceso de sanación. Entonces fui al retiro, pero justo al salir del retiro volví a mis hábitos de fiestas y de parrandas, y volví a caer como en esa espiral. Pero llegó un punto donde uno de mis líderes me dijo: hey, ¿quieres unirte a este grupo que se llama Exodus Men? Que la temática o la estructura del grupo es que por 90 días, que son 45 días antes de la cuaresma y después los 45 días de la cuaresma, vamos a tener que tomar acciones concretas para preparar nuestros corazones para este tiempo del año. Y al principio yo estaba como que no lo necesito. Justo hasta que me recordé que había tocado fondo y que ya no quería ser esa persona que salía a fiestas, que se ponía al tope con las bebidas y que la gente ni siquiera respetara, o que nada más lo describieran como alguien que se la pasa bien en las fiestas, pero básicamente no quería que me conocieran como alguien fiestero, o que eso fuera lo principal. Yo quería algo más que eso. Entonces al principio dije no lo necesito, pero con el tiempo me di cuenta que sí lo necesitaba. Entonces me uní a este grupo, que lo comencé tarde, como por 10, 15 días. Hablé muy sinceramente con mis líderes de mi grupo de pescadores, que también están haciendo ese reto de 90 días, o de cierta forma como esa conversión de 90 días, y les pregunté cómo esto podía salvar mi vida y mi alma. Y ellos me dieron su testimonio, y después de que me dieron su testimonio, yo estaba seguro de que estas acciones que iba a realizar por estos 90 días eran las que me iban a guiar de vuelta al camino que Dios tenía planeado para mi vida. Era básicamente el camino de vuelta a mi felicidad, y no podía decirle que no.
Así que tuve que confiar. Y tuve 3 etapas en las que pasé durante ese proceso, durante ese retiro. Fueron 3 etapas de las que pasé en Exodus Men, que ese es el reto de 90 días. Entonces la primera etapa fue la etapa de hacer las actividades pero sin ninguna intención. Sí, o sea, teníamos que, pues, de cierta forma cumplir ciertas actividades cada día o específicos días de la semana, y lo hacíamos, los cumplíamos y ya está. Entonces eso lo empecé a hacer. Y después también, de cierta forma, intenté construir una disciplina y una rutina a través de esas actividades, pero no sentía absolutamente nada. Mi siguiente etapa de esa conversión de 90 días fue donde empecé a hacer más preguntas, que eso generó un poco más de intencionalidad. Y esas preguntas que le hacía a Dios y también a mis líderes de, pues, lo que estábamos aprendiendo en esta conversión, de lo que estaba pasando con nuestras vidas. Después de hacer tantas preguntas y pues agarrar tantas respuestas, empecé a sentir más arrepentimiento, y del arrepentimiento empecé a buscar más el perdón de Dios, y con el perdón de Dios empecé a sentir sanación, y empecé a sentir que estaba sanado y que ya no me faltaba el ser aceptado por mis amigos, o el ir a distraerme a fiestas, o el olvidar o desestresarme con bebidas. Lo empecé a olvidar todo. Y esto me llevó al último estado, a la última etapa de esta conversión, donde me sentía vencedor y donde me sentía de lo mejor. Mi relación con Dios nunca había estado mejor, nunca había sido tan íntima. Estaba teniendo estaba siendo muy feliz, estaba teniendo la mejor etapa de mi vida. Mi círculo de amigos saltó de calidad muchísimo. Tenía personas en las que confiar, tenía personas en las que soportarme, y todo empezó a ser absolutamente perfecto. Pero justo cuando creí, porque ya habían terminado los 90 días de Exodus Men, y ahora tocaban los 4 días, como ya después de la resurrección de Jesús, justo después de la Semana Santa. Y después de terminar este proceso, tuve un golpe muy duro de la realidad. Me relajé, me confié que ya lo tenía todo resuelto, que ya no podía haber absolutamente nada que pudiera alejarme de Dios, que pudiera distraerme. Me confié, y justo ahí fue cuando Satanás empezó a acercarse. Cuando pensé que ya estaba ganando, fue cuando empecé a perder más. Y acá tengo una pregunta. ¿Cómo fue tu primer acercamiento real con Dios? Ya lo había explicado. Retiro organizado por mi grupo de jóvenes de pescadores, donde estuve desconectado por 3 días, sin teléfono. Y creo que hay que resaltar que el estar desconectado de las redes sociales por un tiempo, eso de cierta forma te puede incrementar tu señal con Dios para dar
un tipo de ejemplo. Cuando hagas a la llamada que te hace las redes sociales, el mundo, lo que hace fulanita de tal, fulanito de tal, si cuelgas esa llamada, vas a escuchar la llamada que te está haciendo Dios. Ese retiro fue una de las mejores experiencias de mi vida. Estoy ansioso de poder vivirlo este siguiente año otra vez, probablemente de poder servirlo. Y antes de ese retiro no valoraba mi vida, no creía que era digno de salvación y pensaba lo peor de mí. Pero después de ese retiro y a través de ese retiro pude darme cuenta que Dios siempre quiere acercarse para sanarte. Dios quiere hacer la mejor versión de ti y te quiere dar felicidad sin límites. Pero, ¿qué necesitaba hacer yo? Porque, imagínalo de esta forma. Dios es todo un caballero. Y Él quiere entrar a tu corazón. Tu corazón es como una casa. Y Él, como un caballero, va a tocar a tu corazón y va a decir, puedo entrar. Ella es tu decisión con tus acciones y con lo que tú dices, si Él va a poder entrar o si no va a poder entrar. Ese es el concepto. Él es todo un caballero y no va a entrar a tu corazón si no lo dejas. Pero ¿qué pasa con Satanás? ¿Qué pasa con el mal? Él es más como un ladrón. Él no le importa si lo dejas pasar o no. Él ni siquiera te va a avisar que viene, va a entrar por la ventana y va a robar tu casa. La va a destruir. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú dejas entrar a Dios en tu corazón, ya no hay espacio, ya no hay ventana, no hay absolutamente hueco donde Satanás pueda entrar y pueda destruir tu casa, porque de cierta forma Jesús no solo es tu amigo, no solo es tu padre, sino que también es alguien de seguridad, que no va a dejar que absolutamente nada pase, que no debería estar ahí, a menos que tú también lo dejes. Así que todo recae en mí para dejarlo entrar y dejar que me sane, que saque mi prime, de cierta forma. Entonces en ese retiro aprendí a arrepentirme, a aceptar mi estado y a correr hacia los brazos de Dios. Y eso fue lo que hice. Ahora, después de Exodus Men, tuve un declive, tuve de cierta forma un bajón importante, un golpe de realidad. Porque ya no sabía o se me había olvidado cómo buscar ser un hombre de Dios. Pero a veces, muchas veces, para ser sanado, para dejar a Dios entrar, no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es dejar que Dios trabaje en ti. A veces pensamos que tenemos que ir por una conversión muy rigurosa, muy disciplinada, muy difícil, bla, 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 bla. Pero muchas veces hay que mantenerlo simple y sencillo. Abrirle nuestro corazón a Dios, decirle cómo nos sentimos, decirle lo que necesitamos y después dejar que Él nos guíe. Pero ¿cómo vamos a poder dejar que Él nos guíe si no escuchamos su voz? Puedes escuchar su voz a través de su palabra, puedes escuchar su voz a través de los testimonios de los demás, en retiros especialmente, y puedes escuchar su voz en el silencio,
si así tu corazón lo percibe. Así que hay varias formas de escuchar a Dios, de escuchar sus instrucciones para tu vida. Solo tienes que dejar absolutamente todo atrás, todos tus pensamientos, dejar tu mente en blanco, dejar tus emociones en blanco, llegar y pedirle a Dios que te hable y que te enseñe el camino. Cuando aprendí a hacer eso y cuando lo apliqué en mi vida, ya no me vi como un caso perdido. Ya no me vi en oscuridad. Ya no me sentí infeliz por no ser aceptado. Conocí el amor una vez, que el amor, ya les digo, es felicidad. Conocí el amor de Dios, conocí el amor a mí mismo y conocí el amor al prójimo. Que eso fue algo muy, pero que muy hermoso que pude conocer en ese retiro de esos 90 días que estuve con Exodus Men. Pude ver un futuro brillante, lo pude ver. Por primera vez en mucho tiempo me sentía capaz de lograr lo que me propusiera. Y ya que había ido por todo este cambio, Dios me dio un regalo muy grande que lo tengo que contar. Y es que un día, justo después de que estaba preocupado por alguna situación y mi fe estaba como tambaleando, fui a dormirme con esa preocupación, con ese estrés, y tuve un sueño. En ese sueño amanecí en una casa muy, muy bonita, muy lujosa, donde de cierta forma cada cosa que estaba en la casa, cada mueble, cada planta, la distribución de la casa, me gustaba mucho, era como muy a mi gusto. Y me sentí en casa, me sentí muy a gusto, muy cómodo en ese lugar. Y después empecé a hablar con una jovencita, y después también había un jovencito. Y les empecé a hablar. Y no sé muy bien de qué estamos hablando, pero me recuerdo que uno de los temas fue que ella tenía que ir a un baile de la escuela y que quería invitar o un chavo la había invitado a ella a asistir a ese baile. Entonces yo, junto con el joven que estaba ahí, que de la forma en la que pues miraba a la jovencita, supe que era como su hermano. Empecé a bromear de él, con él, diciéndole, pues sabes qué vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a avientar al novio, no sé qué, no sé cuánto, vamos a estar súper serios para que él ya nunca vuelva, ya nunca la quiera, ya nunca la quiera invitar a salir, que nos vamos a intimidarlo básicamente. Y cuando me di cuenta de eso, me di cuenta de que yo era el papá de esa chava y de ese chavo que estaban justo en la isla del comedor, estaban desayunando. Estábamos hablando de que ella iba a tener un baile creo que de bachillerato. Entonces me puse a pensar, wow. Y los podía ver pero que muy vivamente, como si fueran personas reales, y dije, wow, tengo 2 hijos, ya soy padre. En ese momento pensé. Entonces se cambiaron las escenas como una película y entré a un cuarto donde había una niña. La joven de antes tenía probablemente como unos 17, 18 años. El joven probablemente tenía 14.
Esta niña tenía 10 años y empecé a hablar con ella y estaba llorando y me dijo que creo que había tenido problemas con unos niños en la escuela, que le estaban haciendo bullying en la escuela por la forma en la que se veía o cosas o algo por el estilo. Entonces mi primer instinto fue que la abracé y de cierta forma la intenté hacer sentir segura y le dije: tú eres hermosa de la forma en la que eres y no dejes que nadie te diga lo contrario. Y me di cuenta que también era mi hija. Entonces en ese momento estaba pensando que tenía 3 hijos y no me lo podía creer. Y se cambió otra vez la escena a la última escena de mi sueño, donde yo estaba en otro cuarto y había una cuna. Fui a la cuna y vi a un bebé que era varón, probablemente de meses. Lo cargué y lo tuve en mis brazos y empecé a cantar como una canción para que se durmiera, porque había notado que estaba como casi a punto de dormir, y lo agarré en mis brazos. Lo estaba cargando, estaba intentando que se durmiera y sentí como tanto amor en mi corazón, un amor que nunca había sentido antes, y me di cuenta que también era mi hijo y que ese amor que estaba sintiendo era el amor de padre. Y eso fue algo que aún no puedo describir del todo. Fue algo hermoso ese sueño. Y justo antes de terminarse, alguien golpea la puerta y yo, con el bebé en brazos, sentado en un sillón intentándolo dormir, vi que alguien estaba entrando al cuarto y no pude ver quién era, pero tenía una silueta, y escucho una de las voces más dulces que he escuchado en toda la vida. No supe qué decía y no pude ver su rostro, nada más pude ver su silueta, porque de cierta forma estaba irradiando luz ella, y no podía ver. Solo sabía que era una mujer y que me hablaba con el tono más dulce del mundo, y pude ver de que era mi esposa, de que era la madre de mis hijos, de que era el amor de mi vida. Y justo en ese momento desperté y no me cabía la gratitud que sentía con Dios. Y desde ese regalo pude ver un futuro brillante. Ya no me preocupaba de las cosas que iba a pasar en el futuro, porque yo sabía de que, así como Abraham en su momento le confió a Dios que él iba a cumplir su promesa de darle una nación muy grande y que su linaje iba a expandirse por el mundo, aunque pues tuvo que tener 99 años o incluso los 100 antes de tener a su primer hijo, a su primer heredero legítimo. Tuvo que pasar todo ese tiempo y tuvo que confiar, porque Dios sabía qué es lo que tenía para él en el futuro. Así que eso es lo que ahora yo voy a hacer: confiar en Él, que Él va a tener las cosas, que Él va a hacer, que Él tiene las cosas bajo control, que Él va a hacer lo que tenga que hacer, y lo único que tengo que hacer es las acciones correctas, y Él me va a guiar en el presente para construir el futuro que Él quiere para mí. No sé si ese sueño probablemente sea una promesa, o probablemente sea un regalo
o probablemente sea un llamado muy distinto el que me toca a mí, pero que requiera de ese mismo amor. Así que en ese punto yo estaba viendo mucha mejoría en lo espiritual, en lo mental, en lo físico y en lo emocional, cuando dejé que Dios trabajara por mí. Y poco a poco el silencio se volvió una ventana para hablar con Dios. Una ventana que les digo que salvó mi vida. Y no fue de un día para otro, pero fue muy real lo que pasó en mí. Y desde ahí comencé a construir una vida de propósito. Ahora me siento como un hombre libre. Soy un emprendedor, tengo una mentalidad diferente. Mis círculos de amigos son más pequeños, pero con mucha más calidad. Estoy renovado espiritualmente. He aprendido del pasado. He podido vivir mi presente. Y he podido prepararme para el futuro. He sanado heridas. Me dejaron el deseo de querer ser aceptado por el mundo. Porque lo único que necesito es aceptarme a mí mismo, pero no usar eso como una excusa para no mejorar. Y también el tener presente que Dios ya me acepta, pero quiere darme muchas más bendiciones, las cuales solo podría recibir si yo mejoro el tipo de hombre que soy. Si con las bendiciones que estoy teniendo en este punto puedo dar frutos. Así como en la parábola de los talentos, que a cada uno se le dará conforme él o ella pueda administrarlo y puedas sacar frutos de ello. Ahora estoy presentemente trabajando en la constancia con mi relación con Dios. Creo sinceramente que estoy en el camino correcto y tengo que cancelar cualquier duda que me diga lo contrario. Vamos a tener que confiar mucho en que Dios nos está guiando por el camino correcto. Mi motor para poder seguir con mi vida en este momento es el amor por lo que hago, mi familia, las personas que han estado ahí desde el primer día y Dios. El respeto al proceso, que todo esto es un proceso. La paciencia con los resultados, la responsabilidad y consistencia con mi trabajo y la visión para nunca perder la dirección. Mi familia, mi fe y mi historia, ellas son mi motivación y la razón de ser un mejor hombre cada día. El motivo de este podcast, como lo expliqué en el episodio pasado, y el soporte y la fundación en que siempre tendré cualquier situación. Mi familia es la fundación en la que yo puedo refugiarme, pase lo que pase. Y eso me deja la mente y el corazón muy tranquilo. Así que ese es mi estado del día de hoy. Y esa es toda mi historia. Ha sido un camino muy largo, pero un camino valió la pena recorrer. Y tal vez no sea perfecto, no te lo voy a negar, pero ya no vivo perdido. Vivo con dirección y con muchas ganas de seguir creyendo. Tal vez no tenga tampoco las respuestas a todas mis preguntas,
pero sí tengo claridad de hacia dónde voy. Y la claridad de que ese destino final va a ser chilerísimo. Así que muchas gracias por escuchar este episodio tan personal, por darme su tiempo y su atención. Este episodio con alguien que necesite un poco de esperanza, que necesite escuchar de algunos de los temas que tocamos el día de hoy. El siguiente episodio va a ser el primero con un familiar. Probablemente sea con mi abuelita. Y si no, probablemente sea con ya sea mi mamá, mi papá o mi abuelito. Uno de esos cuatro va a aparecer en el siguiente episodio. Así que otra vez muchas gracias por escucharme. Y feliz día, feliz tarde, feliz noche. Gracias por escuchar mi podcast. Qué chilerísimo. Yo soy Evo Rey. Y una vez más, sin miedo al éxito. Hasta la próxima.